Cordial saludo a todos y todas. Quiero expresar mi agradecimiento a la Agencia Nacional de Defensa del Estado por la invitación que me hace a participar en este espacio académico de la comunidad jurídica del conocimiento para compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con el recurso de casación laboral. Debo expresarles que en esta ocasión no se agotará toda la materia, solo quiero compartir una aproximación al tema desde la experiencia, refiriendo en forma práctica y sencilla algunos aspectos que resultan de importancia tener en cuenta cuando se está en el ejercicio de la representación judicial o en la asesoría para atender un recurso de este linaje jurídico. Esta exposición la haré en dos partes y para el efecto compartiré una presentación. En primer lugar, me referiré a su definición, las características que lo componen y su finalidad. En un segundo momento, abordaré el desarrollo de los requisitos legales de la demanda para su admisión y el análisis de su estructura, con énfasis en el alcance de la impugnación, la proposición jurídica, las causales, vías de ataque y modalidades de infracción, así como a algunos temas que se tornan improcedentes en el desarrollo del recurso, como lo son el medio nuevo y el uso de pruebas no calificadas. Paso entonces a referirme al concepto del recurso de casación laboral. Y debo señalar que en varias sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se le define como un medio extraordinario de impugnación contra sentencias de segunda instancia originadas en procesos ordinarios con el fin de examinar la legalidad de las mismas, sin que ello implique hablar procesalmente de la existencia de una tercera instancia. Partiendo de esta definición, se puede inferir que el recurso de casación comporta varias características. Lo primero en destacar es que se trata de un medio o instrumento de impugnación extraordinario y excepcional que tienen las partes que integran el contradictorio en un proceso judicial, diferente en su estructura, requisitos y trámite a otros recursos que hacen parte del procedimiento laboral en las instancias. La casación laboral es el último recurso que las partes procesales tienen para que la justicia resuelva o se pronuncie sobre su caso, y solo le compete conocerlo, analizarlo y definirlo a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso no puede considerarse como un paso a una tercera instancia y no está diseñado para juzgar nuevamente el pleito. Vale aclarar que lo que se revisa es si la sentencia observó las normas jurídicas que correspondían y si no se vulneró la ley sustancial. Se precise que este procede en contra de sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales, originadas en procesos ordinarios laborales y de manera excepcional contra las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces del circuito, cuando tiene lugar el recurso per saltum. Refiriéndonos en forma breve al recurso per saltum, que es de escasa ocurrencia, preciso que está contemplado en el artículo 89 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y se propondrá, concederá o denegará dentro de los términos y en la misma forma que el recurso de apelación. En este recurso, la parte que desee saltar la instancia de apelación deberá obtener el consentimiento escrito de la contraparte o de su apoderado para de mutuo acuerdo llevar la sentencia de primera instancia saltando al respectivo tribunal y así llegar directamente a la Corte. En este caso, la impugnación en casación se dirigirá contra el fallo del juez de primer grado, con la aplicación de la técnica exigida para una sentencia de segunda instancia. Y solo podrá fundarse en la causal primera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a la que me referiré más adelante. Es importante indicar que el recurso de casación no procede contra las sentencias dictadas
en procesos especiales, como es el caso del fuero sindical, tampoco contra procesos especiales como el ejecutivo, ni en trámites especiales como el proceso sumario para la suspensión, disolución y liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical, ni en las decisiones provenientes de procedimientos especiales para sancionar las conductas constitutivas de acoso laboral, y mucho menos contra los autos que se profieran en el desarrollo del proceso. Es del caso entonces señalar que la ley procesal define unos requisitos para que sea viable la procedencia del recurso. Es así como requiere que la parte que formula la impugnación de la sentencia de segundo grado lo haga en el término legal previsto, es decir, en el acto de notificación de la sentencia de segunda instancia o durante los 15 días siguientes, a menos que se trate de casación per saltum, que como ya lo advertí, tiene otros modos a considerar en su trámite. De otra parte, quien impugne en casación la sentencia del tribunal debe estar legitimado para hacerlo, ya sea por tener relación directa en el conflicto en estudio o porque le afecten las consecuencias jurídicas derivadas de la sentencia. Asimismo, tiene que demostrarse el interés jurídico económico para recurrir en casación en los términos de la cuantía que concreta la sentencia. ¿Por qué? Es dado a que la ley procesal dispone que solo serán susceptibles del recurso de casación aquellos procesos cuya cuantía exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual. Otras características importantes de plantear en este análisis del recurso extraordinario de casación es mostrar que se convierte en un mecanismo que comporta en su desarrollo un interés particular y otro general. Las partes procesales tienen un interés particular o privado de censurar la sentencia de segunda instancia que viene en su contra porque no se hicieron en su favor las declaraciones o condenas respecto de las pretensiones impetradas y por lo general la afectación que les causa desde el punto de vista económico. Pero de igual manera, el recurso de casación también conlleva un interés general y público en su desarrollo, especialmente por las líneas jurisprudenciales que traza la Corte Suprema de Justicia en la definición del caso, resultando de utilidad a la judicatura en sus diferentes niveles e instancias, también a quienes en el día a día ejercen como abogados litigantes o a los académicos y en general a la sociedad. Cuando se alude a que el recurso de casación debe ser interpuesto por las partes, es porque es un derecho que éstas tienen. Por lo tanto, pueden formularlo quienes funjan como demandantes o como demandados en el proceso. Obviamente, siempre que se reúnan los requisitos mencionados en precedencia. Y la parte que interpone el recurso de casación se llama recurrente, que es quien posteriormente formula y sustenta la demanda. De otro lado, quien responde a dicha demanda se le denomina opositor, que será la persona que se hace presente al proceso para atender la réplica. A veces sucede en algunos procesos que tanto la parte demandante como la demandada recurren en casación. Es lo que se considera un recurso doble y así cada parte ostenta la condición de recurrente y opositor. El recurso de casación al que me vengo refiriendo tiene una característica de importancia trascendental que tiene que ver con la exigencia de una técnica jurídica para su presentación, trámite y desarrollo. Y no pueden los interesados soslayar el conjunto de procedimientos o pasos requeridos para plantear ante la Corte los argumentos en contra de la sentencia impugnada,
dado que son requisitos de necesaria exigencia a cumplir para su prosperidad. Tal postura lleva a que algunas personas consideren que es un recurso inalcanzable, de difícil acceso a la comunidad jurídica, o que a veces deja por fuera derechos de gran sensibilidad como los laborales y de la seguridad social. Pero la realidad es que se trata de un conjunto de pasos o procedimientos que ordenan los argumentos y el camino para la consecución de la anulación de una sentencia que se perfila con violaciones a la ley. La rigurosidad del recurso de casación se ha venido morigerando por la Corte Suprema de Justicia, pero aún siguen existiendo unos mínimos exigidos para que la alta corporación de justicia entre a su estudio. Requisitos que, de no cumplirse, imposibilitan el estudio de fondo de los cargos que se propongan. Ya había mencionado que el recurso de casación tiene como objeto la unificación de la jurisprudencia nacional, además de estar orientado en principio a la corrección de errores jurídicos en la sentencia impugnada para reparar el agravio causado a la parte afectada. De este raciocinio sobre la finalidad del recurso de casación se infiere que la Corte cumple dos funciones primordiales. En cuanto a la primera, debe decirse que es la de unificar la jurisprudencia nacional, la que ejerce en tanto actúa como tribunal de casación. Y respecto de la segunda, esto es, la de reparar el perjuicio causado, la realiza cuando está convertido en tribunal de instancia. Estas dos anotaciones me permiten adentrarme ya al segundo bloque temático de esta conversación con ustedes, que tiene que ver con los requisitos legales de la demanda de casación. Los requisitos que debe contener la demanda de casación los define en forma taxativa el artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, y son los siguientes: la designación de las partes como primer punto, segundo, la indicación de la sentencia impugnada, el tercero se refiere a la relación sintética de los hechos en el litigio, la cuarta, la declaración del alcance de la impugnación, y el quinto punto es la expresión de los motivos de casación, indicando de una parte el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado y el concepto de la infracción si se presentó directamente por aplicación indebida o por interpretación errónea, y de otra parte, en caso que se estime que la infracción legal ocurrió como consecuencia de error de hecho o de derecho, en la apreciación de las pruebas las citará singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió. Los tres primeros requisitos no presentan mayor complejidad en su comprensión y aplicación. No requieren de una técnica especial. Sin embargo, vale la pena señalar que en respeto a una metodología de presentación se debe ser muy preciso y claro en su redacción. Cuando se alude a la designación de las partes, no solo se trata de mencionar los nombres, sino que se debe indicar si se es demandante o demandado y la calidad en la que actúa. En cuanto a la indicación de la sentencia impugnada, es necesario que desde el comienzo, en el escrito que contiene la demanda de casación, se identifique en forma precisa la fecha de la providencia objeto de censura, con indicación del despacho que la profirió, ya sea tribunal o juzgado en el caso de la casación universal. La ley señala que debía hacerse una relación sintética de los hechos en litigio, y ocurre con este ítem que, aunque la norma dice que se plantea en forma sintética, por lo general se torna extensa en su narración, dado que lo acostumbrado es indicar con precisión las pretensiones de la demanda principal, las declarativas y las condenatorias,
Se detallan también los hechos en que ésta se apoya. Igualmente se mencionan las argumentaciones y excepciones que trae la respuesta a la demanda, algunas ocurrencias procesales con la vinculación de personas llamadas en garantía, las intervinientes ad excludendo o también quienes comparecen como litisconsortes necesarios. Igualmente se alude al trámite y decisión de los recursos interpuestos. Y finalmente se señala qué resolvió la sentencia de primera instancia, si se presentaron recursos, quiénes lo hicieron y en qué se fundamentaron, terminando con el relato de los términos de cómo se definió la segunda instancia, el despacho judicial que profirió la decisión con anotación de su fecha. Pero lo importante es que toda esta narración de los hechos se destaquen los aspectos relevantes que llevan a dar claridad y a concretar los motivos de censura que serán expuestos desde el alcance de la impugnación y luego en la expresión de los motivos de casación. Lo cierto es que se debe ser muy concreto, insisto, en la exposición de los hechos y hay que evitar distracciones con comentarios innecesarios o aspectos subjetivos. Ahora, refiriéndonos ya al cuarto requisito, al alcance de la impugnación, hay que señalar que es un elemento esencial en la demanda sustentatoria del recurso de casación. Es aquí donde se concreta la petición y a partir de este punto se deben empezar a trabajar los criterios técnicos que exige la presentación del recurso, que de no cumplirse lo pueden dejar sin piso para su prosperidad. Hablar del alcance de la impugnación es precisar qué se pretende con el recurso y se le denomina también como el petitum de la demanda de casación. Y estas pretensiones de la parte impugnante o recurrente deben entonces versar sobre dos aspectos. Un primer aspecto es lo que se pide a la Corte como órgano de casación respecto del fallo acusado, que lo es el de segunda instancia, para que éste se case total o parcialmente. Y si mi petición es de una casación parcial, hay que tener en cuenta que debo indicar con precisión en relación con qué puntos concreta la sentencia debe realizar la anulación. Un segundo aspecto tiene que ver con lo que se solicita a la Corte que proceda como tribunal de instancia en relación con la sentencia de primer grado. En este sentido, se debe confirmar, revocar o modificar con expresión de cómo tiene que decidirse en su lugar. No se puede prescindir de alguno de los dos aspectos antes mencionados, que hacen parte del alcance de la impugnación, dado que esto conlleva a dejar incompleto el petitum de la demanda y, en consecuencia, si no se cumple, quedará sin piso jurídico el recurso. Ahora, veamos otras reglas técnicas que no pueden olvidarse en la declaración del alcance de la impugnación que se suman a lo ya expresado en precedencia. Primero, no es procedente buscar en el alcance de la impugnación que se modifiquen las pretensiones de la demanda inicial. Segundo, hay que recordar que la Corte no enjuicia el proceso, sino la sentencia de segunda instancia, de tal suerte que no es técnico y ajustado pedir la resolución o definición del litigio, sino la casación de la sentencia en las decisiones contrarias a la ley. No es posible, como tercer punto a tener en cuenta, cuestionar la sentencia de primer grado, salvo que se trate de casación versal. Cuarto, no se puede olvidar que por el rigor característico del recurso, la Corte no puede entrar a suplir de manera oficiosa las deficiencias del recurrente. ¿En qué? En la presentación de sus pedimentos y en entrar a enmendar, corregir o ampliar el alcance de la impugnación. Por ello, como quinto punto, se reitera,
el alcance de la impugnación debe ser claro y preciso, pues como bien lo reitera la jurisprudencia de la Corte, no le es dable realizar inferencias o deducciones en torno al querer del recurrente. Comprender muy bien lo que tiene que ver con el alcance de la impugnación, sus requisitos y características es importante para evitar incurrir en errores que pueden llevar al traste el recurso. Este ejercicio es válido para quien asume la posición de parte recurrente, pues de la correcta formulación del alcance de la impugnación es que se da ruta para la prosperidad del recurso. Pero también interesa a la parte opositora, porque en el ejercicio de la réplica puede solicitar dejar sin piso esa demanda de casación por la inadecuada formulación del petito. Paso ahora a referirme al quinto de los requisitos que debe contener la demanda de casación, que según lo plantea la ley, se refiere a la expresión de los motivos de casación. Este apartado también reviste especial importancia porque recoge los elementos que constituyen la base de la acusación de la sentencia que fue objeto del recurso de apelación. De una parte, precisaré lo referente a la proposición jurídica, mencionando la exigencia de sustentar el recurso apoyado en normas sustantivas de carácter nacional, sin olvidar que las normas procesales solo tienen cabida si se refieren como violación de medios. De otro lado, me referiré a las dos causales de casación que trae el artículo 60 del decreto 528 de 1963, que son la causal primera, que se refiere a la violación de la ley sustancial, que comprende dos vías de ataque: la directa o del puro derecho, con sus tres modalidades de infracción: la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea; y la indirecta o de los hechos, que se estructura con base a dos tipos de errores: errores de hecho y errores de derecho. Y luego, la causal segunda, la que tiene que ver con la reformación impejos, que ocurre cuando se incluyen en la sentencia decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte que apeló la sentencia de primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Paso entonces a referirme a la proposición jurídica, que es la figura jurídica a través de la cual el impugnante entra a estructurar los cargos que concretará en su demanda de casación para lograr la casación total o parcial de la sentencia. Es el momento en el que se individualizan las normas que se consideran transgredidas en la sentencia, teniendo en cuenta que es necesario invocar la vulneración de al menos una norma de carácter sustancial que haya servido como fundamento esencial de la sentencia impugnada y que a juicio del recurrente haya sido violada de acuerdo con los lineamientos que traza la ley. Y sea este el momento para reiterar en la necesidad de cumplir con los requerimientos de técnica que impone el recurso de casación, que además de exigir los requisitos formales, debe someterse a respetar las reglas relacionadas al planteamiento y demostración de los cargos, que es a lo que me referiré a continuación. Ya expresé antes que las normas que se consideran vulneradas deben ser de orden sustancial y de alcance nacional. Esto exige varios elementos que no pueden soslayarse al momento de construir esta proposición jurídica. Tal enunciado lleva a inferir que las normas jurídicas de contenido sustancial son aquellas que crean, modifiquen o extinguen los derechos reclamados. Y además, obsérvese, deben ser de alcance nacional,
que permitan concretar de manera principal un derecho laboral concreto. Por ejemplo, cuando hay de por medio la creación o supresión de asignaciones salariales, indemnizaciones, reconocimientos pensionales, etc. Aunque de manera adicional puedan haberse quebrantado preceptos de otra área jurídica, civil, comercial, y entre otros. Estas normas deben citarse de manera precisa, expresando a cuál ley o decreto de carácter nacional se hace referencia, detallando los artículos infringidos, es decir, las normas que contengan el derecho vulnerado. No puede citarse una ley de manera general, porque al no concretarse el artículo contentivo del derecho, se dejaría a la Corte el estudio de todo el contenido de la ley propuesta o lo que riñe con la técnica del recurso. Ahora bien, se acusa la infracción de las normas, si vamos a acusar la infracción de normas constitucionales, se requiere que concreten un derecho sustancial, dado que algunas de ellas son contentivas de meros principios. A través de la jurisprudencia se ha dado cabida para que de manera excepcional se acepte la admisión de estas normas constitucionales para fundar la acusación en casación. Por ejemplo, en algunos de los eventos en que se debaten derechos y se refieren, por ejemplo, al principio de la condición más beneficiosa. Veamos alguna situación donde no se cumplen los requisitos que exige la proposición jurídica para que tenga una conformidad para avanzar con el recurso. Por ejemplo, cuando se acusa la Ley 100 de 1993 o el Decreto 1848 de 1968. Tal supuesto alude a unas normas generales, contentivas de muchos artículos, y necesariamente lo que se requiere es identificar la norma que vulneró el derecho de los contendientes. Otros ejemplos se evidencian cuando se acusa una norma constitucional que solo tiene principios fundamentales no concretados a una situación conflictiva. También hay que resaltar que a veces se acusan normas de una convención colectiva de trabajo, que es una normativa aplicable a acuerdo de empleadores y trabajadores, salvo si se recurre por la vía indirecta. Igual sucede cuando se acusa una resolución que no es una norma de carácter nacional. Otro aspecto importante a considerar tiene que ver cuando se acusan normas procesales que no son normas sustanciales y si se traen a la proposición jurídica estas normas procesales, se requiere que las mismas se denuncien como violación de medio, como sería el caso de mirar el Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social o los artículos del Código General del Proceso. Por lo tanto, en este concepto de la violación de medio es indispensable acusar la norma procesal y la norma sustancial. Es decir, la primera es violación de medio, pues la verdadera y efectiva violación es la que pesa sobre la norma sustancial, ya sea laboral o de otra área. Pasando a otro aspecto de importancia en el trámite del recurso de casación, lo es cuando se entra a la identificación de los argumentos esenciales a destacar en la sentencia acusada, a la individualización de los hierros que se atribuyen al tribunal o a la selección de la senda o vía de ataque con sus correspondientes modalidades de infracción. Con esto entonces, la parte interesada ya se adentra en la estructuración de lo que se denominan los cargos y en este punto también se requiere del cumplimiento de la técnica del recurso para evitar correr el riesgo de convertirse en un alegato de instancia. Lo primero que debe hacer la parte recurrente es profundizar en el examen de la sentencia a censurar para identificar en esta los errores que pretende demostrar en la acusación y así poder determinar si son errores fácticos o jurídicos.
con el fin de establecer la senda de ataque, es decir, si se acude a la vía directa o del puro derecho o si se va a acudir a la vía indirecta o de los hechos. Es necesario tener claro que de ninguna manera se pueden mezclar en una misma vía aspectos fácticos y jurídicos, porque además se entran a confrontar los medios probatorios mal apreciados o no valorados con los aspectos o temas jurídicos que se relacionan con la verificación de un marco legal. Para no incurrir en errores de técnica, este tema del adecuado planteamiento de los cargos, una vez se ha definido la vía escogida, ya sea la directa o la indirecta, se debe tener especial cuidado de no tratar y mezclar al mismo tiempo, como ya lo decía, argumentos del punto derecho y de los hechos. Recuérdese, la mixtura de la vía directa o del puro derecho con la vía indirecta o de los hechos son excluyentes en su manejo en un mismo cargo, y si se produce tal situación, esto lo lleva a su no prosperidad. Una vez que el censor da ruta a su demanda de casación, señalando la causal y la vía de violación a la que acude, es decir, a la directa o la indirecta, si yo elijo la vía directa, corresponde entonces entrar a señalar la modalidad de violación. Es decir, si se trata de la infracción directa, de la aplicación indebida o la interpretación errónea, tal como se dispone en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que fue modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964. Ahora, la infracción directa es la modalidad que consiste en no aplicar una norma a un caso determinado por desconocimiento, por rebeldía o por dejar de aplicarla a no tener en cuenta los efectos de la ley en el tiempo. Es un típico caso de omisión. La aplicación indebida se da cuando se aplica una norma a un caso no regulado por ella, o también cuando se aplica la norma que corresponde al caso, pero se le da un entendimiento que no tiene sin realizar ningún exégesis. Y finalmente, la interpretación errónea ocurre cuando se da al precepto que es el aplicable un alcance que no corresponde. De otra parte, debe tenerse presente que la violación que se plantea por la vía directa debe ser relevante, trascendente y con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia. La violación del puro derecho tiene que estar explícita en la parte resolutiva, no solo en las argumentaciones de la parte considerativa. Visto lo anterior, se concluye que el censor o parte recurrente, luego de dar ruta a una demanda de casación, señalando una causal, la vía de violación a la que acude, directa o indirecta, y la modalidad de violación sea por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, para demostrar los hierros en que incurre la sentencia, se requiere tener tal rigor en la técnica de presentación que al sustentar cada una de ellas se debe señalar cuál fue el motivo de la censura y cómo debió proceder el tribunal, pues de lo contrario, por falta de técnica en el recurso, quedará sin sustenta la formulación por violación a la ley. Otra regla de técnico que no puede olvidar el abogado casacionista es que para cada una de las modalidades de casación por violación directa de la ley sustancial debe entender que son autónomas, excluyentes e incompatibles entre sí, de tal suerte que en un mismo cargo no se puede acusar la sentencia por la no aplicación de una norma, que es una infracción directa, y al mismo tiempo sustentar que la aplicó indebidamente o que la interpretó erróneamente.
Pasando al análisis ya de la vía indirecta, la violación de la ley proviene es de errores de hecho o errores insertos en la sentencia censurada, siempre que estos aparezcan de modo manifiesto y evidentes. Son errores de hecho los que provienen de la apreciación errónea o falta de apreciación de determinadas pruebas, resultando necesario que el recurrente enuncie los errores y los demuestre, precisando los elementos de juicio en que apoya sus planteamientos, acreditando que son evidentes y manifiestos. En el desarrollo de la vía indirecta se exige tener en cuenta, en primer lugar, que los casos en que se estime la infracción legal como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, estas se deben singularizar y expresar cuáles son los errores cometidos en su apreciación o no valoración. Y en segundo lugar, que el error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de la falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico o de una confesión judicial o de una inspección judicial, lo cual apunta a la exigencia de pruebas calificadas en casación para demostrar los errores planteados. Hay que señalar a modo conclusivo que el error derecho es una equivocación en la que incurre el fallador, consistente en dar por probado un hecho que no aparecía demostrado en el proceso, o en no dar por acreditado o por probado un hecho que sí estaba plenamente comprobado en el expediente. Este raciocinio es el que se aplica en la demanda de casación para enumerar cada error de hecho que se encuentra y que, reitero, se debe enunciar, desarrollar y demostrar con los medios probatorios que así llegaron al proceso. Son innumerables las situaciones que afloran en los procesos y lo que aquí se expone de una manera teórica, deducida de lo que se define en un marco jurídico, debe ser analizada en cada caso por la parte interesada, atendiendo la enriquecida propuesta jurisprudencial, que entre muchos aspectos se ha encargado de fijar la Sala de Casación Laboral, con algunos presupuestos a desarrollar en la demanda de casación cuando se acude a la vía indirecta. Primero, es necesario individualizar las pruebas que se consideran mal valoradas y las dejadas de apreciar por el tribunal. Se requiere anunciar y demostrar el yerro en la debida apreciación o no valoración de las pruebas, para lo cual se debe evidenciar qué es lo que verdaderamente acreditan y qué fue lo que dio por demostrado el tribunal. Pues si únicamente se identifica el medio probatorio que se considera mal valorado o no apreciado, ello indica apenas la causa del posible error, pero no lo demuestra. Acreditar la incidencia del yerro en la decisión recurrida en su parte resolutiva es otro punto muy importante a tener en cuenta. Otro punto es que una misma prueba no puede ser presentada como mal valorada y a la vez dejada de apreciar. Son dos formas diferentes de presentarlo. Se deben atacar todas las pruebas en que se soporta el fallo, así no ostenten la calidad de pruebas calificadas, que lo son. ¿Cuáles son las pruebas calificadas? El documento auténtico, la inspección judicial y la confesión, en tanto que las acusaciones parciales no son suficientes. Los lineamientos antes referidos deben ser tenidos en cuenta cuando se está estructurando la demanda de casación, pues su inobservancia puede constituirse en un error de técnica que lleve al traste el cargo.
Y es oportuno en este momento referir lo relacionado con las pruebas calificadas en recurso de casación laboral. Y así es que debemos tener en cuenta lo que señala el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, que señala que el error de hecho será motivo de casación laboral cuando provenga de la falta de apreciación o de apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección laboral. Tal como lo narra el precepto, es una enumeración taxativa, con lo cual otros medios probatorios se ubican en la condición de pruebas no calificadas en casación, a las que solo puede llegarse a su análisis luego de haberse concretado los errores provenientes de las probanzas calificadas. Para que finalicemos el apartado relacionado con la vía indirecta, es necesario referirse al error de derecho, que tiene bien detallado su concepto y requisitos en la ley cuando se señala que solo habrá lugar al error de derecho en la acusación del trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo del caso hacerlo. El error de derecho es de menor ocurrencia que el de hecho y no tiene reglas rigurosas como para plantearse el cargo, por lo cual la jurisprudencia es la que se ha encargado de dar la línea para su comprensión. Al igual que cuando se acude a demandar por error de hecho, en la proposición jurídica se deben mencionar los preceptos sustantivos de carácter nacional presuntamente vulnerados por el tribunal. No debe olvidarse que por ser orientado el cargo por la vía indirecta, las normas deberán acusarse en la modalidad de aplicación indebida. Hay que tener claro que el error de hecho y el de derecho son dos medios de violación diferentes. Cuando acudo al error de hecho es porque estoy ante conclusiones fácticas y probatorias contrarias a la realidad del proceso. El error de derecho lo que evidencia es aceptar y dar por probado un acto por un medio probatorio no solemne o darlo por establecido cuando así se ha hecho mediante prueba solemne que determinó la ley. Es importante entender que no se puede acusar de error de hecho lo que traduce un error de derecho o viceversa. Y no se puede caer en la contradicción de acusar en un mismo cargo una situación por error de hecho y por error de derecho. De presentarse estas situaciones, la demanda de casación incurre en yerros de técnica que dejan sin piso el cargo propuesto. No es posible ignorarlas. Por último, me voy a referir a la causal segunda para demandar en casación, que es la que hace referencia a la violación en la sentencia del principio de la reformatio impeius. Es decir, me referiré al instituto jurídico de reformar en peor, por contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único en primera instancia o aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Es necesario que cuando se está frente a una reforma en peor, aparezca materializada en la decisión censurada en la parte resolutiva de la providencia y no en la parte considerativa. Aquí el ejercicio es de confrontar el contenido de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia con la del recurso de apelación, a fin de verificar que la última no perjudica al recurrente único. Obviamente que esto no opera si las partes todas fueron en apelación. Lo mismo ocurre con el grado jurisdiccional de consulta, que se cumple para favorecer la situación de alguien
o por lo menos examinar que la providencia no haya incurrido en error, pero jamás esperando agravar la posición de la parte favorecida con la consulta. Cuando se habla de reforma en peor, no debe entenderse que es por el origen únicamente cuantitativo, en razón a que el agravio está dado en cifras que reporta la condena. También puede serlo por un perjuicio cualitativo, ya no referido a cantidades, sino a una definición cualitativa, como cuando el juez reconoce una excepción de fondo, por ejemplo, la petición antes de tiempo, y luego el tribunal reconoce la de pago. Obsérvese que con la primera se podía demandar nuevamente. La segunda lleva a la terminación del proceso, circunstancia que afecta en peor a la parte interesada. Otro aspecto a destacar en esta causal es que no puede confundirse con el ejercicio de la consonancia, que tiene relación con la competencia del arquet para solo estudiar aspectos que las partes plantearon en la apelación y sustentaron en la misma. Ahora bien, el impugnante, cuando está ante el planteamiento de la causal segunda, al igual que en todas las actuaciones surtidas ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, está en la obligación de indicar de manera clara, coherente y diáfana las razones en las cuales se basa para considerar que las modificaciones de la sentencia de examen le han sido desfavorables. Pero no se requiere en este caso de la conformación de una proposición jurídica en el estricto sentido, como ya se ha aludido antes para la causa primera. Ya para terminar, tengo una última reflexión relacionada con la figura jurídica del medio nuevo en casación. Ocurre esta figura jurídica cuando, al discutirse en el recurso la legalidad de la sentencia, se traen a colación hechos que no fueron expuestos ni debatidos en el juicio. Como su nombre lo indica, son hechos nuevos, que no se expusieron en la demanda inicial, ni en las respuestas a esto, ni siquiera en las excepciones. Esto atiende a un principio de técnica relacionado con la causa petendi de la demanda inicial. En virtud del juez de instancia, debe fallar de acuerdo a lo alegado y probado en el curso del proceso, sin que sea dable en casación admitir que se censure o acuse al tribunal de no tener en cuenta algo que jamás fue invocado o demostrado en el juicio. También atiende esto al debido proceso y al derecho de defensa que tienen las partes. Dicho en forma sencilla, no es procedente plantear temas o hechos no incluidos en la demanda original, su reforma o en la contestación y en las excepciones propuestas. A modo conclusivo, les quiero proponer como ejercicio académico realizar la lectura de la sentencia SL 15377 de 2016, reiterada en la sentencia SL 10421 de 2017, en la que, rememorando otras similares, precisa la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral la necesidad e importancia del respeto por el rigor en el procedimiento de la técnica del recurso de casación. Hasta aquí llega mi exposición y agradezco su atención, pero no olviden realizar la evaluación de la clase que se encuentra en nuestra aula virtual. Muchas gracias.